Comparto. Bueno, agregué acá unas flechitas, que no podía hacerlo cuando estaba online, para terminar de comentarles lo que les decía sobre cómo analizar las interacciones dipolo-dipolo. Entonces, fíjense que el dipolito central induce estas líneas de campo que representan el campo que sienten cosas puestas en distintas regiones del espacio. En particular, el dipolito verde, que son dos carguitas, perdón, positiva y negativa, que están ubicadas por acá. La carga positiva, como está un poquito por arriba de la línea esta, el campo que siente inducido por el dipolo central hace que aparezca una fuerza como la que dibujé acá. No está hecho a escala, porque lo hice para que se entienda el dibujo, ¿está bien? ¿Se entiende? Ahora, la carga negativa está en una región donde el campo apunta para abajo, pues fíjense que las líneas de campo vienen de esta... perdón. Ahora sí. Lo que les decía entonces es que la carga roja del dipolo verde está en una región donde la línea de campo viene por este lado, así que el campo tangente a esa línea de campo tendrá una dirección similar a esta, y podemos pensar que esta es la fuerza que que experimenta la carga positiva del dipolo verde. La carga negativa del dipolo verde está en esta región, donde las líneas de campo inducidas por el dipolo central es esta que está acá, lo que quiere decir que el campo apunta para este lado, pero como la carga azul es negativa, la fuerza en realidad entonces es para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza total, las componentes verticales se anulan de estas dos fuerzas, pero hay una componente neta hacia la derecha que aleja el dipolo verde del central. ¿Se entiende ahora? Chan. Bueno, les pido Sí, entonces que... Sí, dale, perdón, dale. te hago una pregunta. Yo había entendido, no sé si está bien, pero había entendido como que al principio la flechita verde, o sea, se iba a alejar y por ahí bajaba un poquito y eso hacía que después, no sé si por ahí estoy flasheando, pero que después se acerque al medio. O No, sea, no. por el hecho de cómo están las cargas puestas y que después la azul, cuando se bajaba un poquito más, se acercaba, no sé, por Es ahí está que, mal lo que estoy es diciendo. que el movimiento es horizontal, ¿eh? Claro. No es vertical. Porque las componentes verticales, si están como figura en este dibujito, esquemáticamente, la distancia vertical de la roja es igual a la de la azul, centrada, digamos, con el dipolo central, entonces es una situación donde las verticales están equilibradas. Y el movimiento, la aceleración es solo horizontal. Ah, perfecto, gracias. Podrían hacer lo mismo para este caso y para este caso, bueno, y para este caso y convencerse, proponer ustedes cómo sería, aunque sea la aceleración inicial que da cuenta de esta interacción. Pero lo que quiero decir Perdón, es ¿te puedo que, hacer una pregunta? sí, claro, Ah. Me quedó una duda, no sé si es muy importante, pero en un momento antes dijiste que cuando se alineaban con el campo, creo que fue en una diapositiva anterior, no quedaban exactamente alineados, sino que quedaba como tambaleando alrededor. claro, ¿Eso sabemos por qué? O sí sabemos por qué. como Eh, no lo entendí de las cuentas que hicimos. no, es que no sale de las cuentas que hicimos porque no entré mucho en detalle. Pero pensá lo siguiente, imaginando un péndulo, ¿no? Te voy a sacar a otro sistema, un péndulo. Vos lo alejás y hay una fuerza que trata de llevarlo hacia el centro, pero la dinámica no se detiene en el centro, sino que sigue para el otro lado y vuelve y vuelve. O sea, siempre es una fuerza restitutiva, pero por sí solo no disipa la energía que hace que se quede quieto el péndulo necesitas un término disipativo que te saque energía del sistema, porque si no va a seguir oscilando todo el tiempo. Bueno, acá es lo mismo. Okay. Tenés una fuerza restitutiva que lo trata de orientar, pero claro, llega a estar en la misma dirección que el campo con una energía cinética de rotación distinta de cero, así que se va a pasar al otro lado. Pero ¿qué pasa cuando Claro, porque en la diapositiva siguiente, entonces, cuando mostraste ese planteo, en la que estábamos recién,
esa. Esta. Claro, yo me imaginé que eso estaba justamente rotando, Perdón. y entonces ¿Cuál de todos? eso, que esas que estaban como con esa fuerza restitutiva, pero no, ahí estamos suponiendo que sí está completamente alineado. Acá claro, No acá, alineado, pero quieto. acá están todos quietos y veo digamos, el primer movimiento hacia dónde sería. ¿Está bien? Obviamente aquí hay situaciones de equilibrio inestables, pero no me interesan eso. O sea, me interesa ver, bueno, al principio qué va a pasar. Y básicamente si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo acá es haciendo interactuar cargas, ¿no? Superponiendo cargas, simplemente, y aplicando Coulomb a cada carga por separada del dipolo. Y con eso uno puede ganar intuición sobre qué es lo que haría el dipolo en presencia de estos campos altamente inhomogéneos. Bueno, entonces quisiera ahora pasar a otro tema, un tema relacionado, que es el siguiente. Entonces, hasta ahora nosotros, ¿qué sabemos? No sabemos mucho. Vimos que las cargas se interactúan a través de la ley de la fuerza de Coulomb, cargas eléctricas se interactúan a través de esa ley, y después dijimos, bueno, vamos a pensar que tenemos fuentes, y esas fuentes lo que hacen es producir campos y esos campos son los que afectan a las cargas de prueba que vamos a usar. Y los campos, vale el principio de superposición, y entonces si este es el campo para una carga positiva en el origen, bueno, vimos un ejemplo que es el campo producido por dos carguitas de carga de signos diferentes separadas por una distancia infinitesimal, a la que llamamos dipolo. Esto es lo que resulta. Y también en algún lado les mostré que cuando uno hace, por ejemplo, un plano infinito de cargas positivas, el campo que resulta es este que está acá, ¿no? Y para cada uno de ellos podemos representar a los campos con estas líneas, que las llamamos líneas de campos, y son tangentes a los campos en cada punto por donde pasa. Entonces, lo que quisiera charlar ahora son unas reglas sobre los dibujos, sobre las estéticas, digamos, de estas líneas de campo, que en definitiva van a reflejar propiedades muy fundamentales de la interacción subyacente, o sea, de la ley de Coulomb que da lugar a estas líneas de campo. Entonces, si yo entiendo algunas leyes básicas sobre cómo dibujar líneas de campo y cómo se comportan, en definitiva, estoy entendiendo la física del problema, a través de una representación pictórica, si quieren, pero que en definitiva es una representación de por dónde pasa el campo que viene de la ley de Coulomb. Así que hay mucha física en cómo se dibujan las líneas de campo. Y lo que ya vimos es que las líneas de campo nacen o mueren en cargas positivas o negativas respectivamente, ¿está bien? Nacen y mueren. Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que nacían en las positivas y morían en las negativas? Por eso queda un rulito, cuando esta distancia se hace infinitesimal, queda un rulito acá. Acá nacen en cargas positivas y mueren en el infinito, porque también las líneas de campo pueden nacer o morir en el infinito. Y además las líneas de cargas puntuales no se doblan, ¿no? Son radiales. Si se doblan, pueden doblarse en general cuando la distribución es más complicada, pero ya no son cargas puntuales, ¿no? Tengo más de una carga y ahí puedo sí dar patrones más complejos, pero en principio no se doblan. Todas estas propiedades son propiedades fundamentales que se puede usar en lenguaje matemático para establecer lo que se conoce como reglas que me permiten entender a estos campos vectoriales, a los campos eléctricos en este caso, que son las ecuaciones de Maxwell, que no las vamos a ver en este curso. Pero lo que sí vamos a ver en este curso es lo siguiente. Además de estas reglas, supuestamente para dibujar líneas de campo, hay otras reglas que también están asociadas a propiedades del campo eléctrico, y de determinada manera están escondidas en la ley de Coulomb, que es la que da lugar a todo esto. Y entonces vamos a ver una de estas reglas, que no es tan evidente como estas que están acá, pero también está relacionada con ellas. Entonces, para eso lo que necesito empezar a charlar con ustedes es lo siguiente. Supónganse que tengo una carga, pero ahora voy a usar un elemento auxiliar para hacer cuentas, y ese elemento auxiliar es una superficie cerrada. En este caso es una esfera. ¿Se entiende? Es una esfera, que es una construcción matemática que yo me hago para analizar propiedades del campo que genera la fuente que estoy considerando. En este caso, estoy usando una esfera como superficie cerrada auxiliar, y lo primero que me doy cuenta es que cuando yo encierro a una carga, por ejemplo, positiva, en este caso, el número de líneas
que atraviesan a la superficie auxiliar es mayor que 0. O sea, tengo muchas líneas que salen desde el interior hacia el exterior. Quiere decir que si yo pensara que esas líneas representan como un flujo de un líquido que está saliendo de ahí, hay un flujo neto positivo que atraviesa la carga desde el interior hacia el exterior. Este es no hay nada que se mueve. Estamos hablando de un campo eléctrico, no un campo de velocidades de partículas de fluido. Pero pensemos como si fuera un fluido, como si fuera. Por otro lado, si yo tuviese una carga negativa, las líneas de campo ahora son radiales pero convergentes, porque mueren en la línea de campo negativa. Y si tuviera entonces una superficie cerrada que envuelve a la línea, que incluye en su interior a la línea de campo, a la carga negativa, lo que voy a darme cuenta es que hay un número de líneas que ahora entran a mi superficie, la atraviesan de afuera hacia adentro, y ese número de líneas es mayor que 0. Hay flujo hacia el interior, o flujo negativo. Y por otro lado, si yo tengo situaciones como esta, considero esta región del espacio, y pongo mi superficie cerrada aquí, aquí tengo una situación donde hay líneas que entran, hay zonas por donde entran líneas, pero zonas por donde salen también. Y si las cuento, el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Y en esta situación no hay flujo neto. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, es una propiedad rebuscada. ¿Se dan cuenta? Le estoy tratando de presentar a ustedes una propiedad de las líneas de campo. Y para eso estoy imaginando una superficie cerrada, poniéndola en distintos lugares y viendo qué pasa con algo que llamo flujo del campo eléctrico a través de la superficie que estoy considerando. ¿Se entiende? Es un poco rebuscado, pero no por eso deja de ser cierto lo que les estoy diciendo. ¿Y qué les estoy diciendo? Básicamente, estos son ejemplos donde vemos que cuando hay una carga encerrada por mi superficie, hay un flujo positivo de líneas de campo hacia afuera. Cuando la carga encerrada es negativa, hay un flujo convergente, hay un flujo hacia el interior de líneas que entran y que atraviesan la superficie de afuera hacia adentro. A eso lo llamé flujo negativo para diferenciarlo de esto. Y cuando no hay carga encerrada, el flujo neto es 0. Entonces, es medio estrambótico, pero al mismo tiempo es interesante, ¿no? Porque existe una relación entre la carga encerrada por cualquier superficie y el flujo del campo eléctrico que la atraviesa. Entonces, no es una propiedad del campo, sino más bien es una propiedad del flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie dada cerrada. ¿Se entiende? ¿Se entiende este tipo de relación que estoy tratando de cuantificar? Que voy a cuantificar. Perfecto. Entonces, sigamos con esta idea. Veamos, por ejemplo, distribuciones un poco más raras. Por ejemplo, la del dipolito. Entonces, fíjense que si yo considero una esfera que incluye solo la carga positiva, y si se fijan, hay solo líneas de campo que salen. ¿Está bien? No hay que entran, y eso está de acuerdo con que estoy encerrando una carga positiva. Si ahora encierro solo a la negativa, fíjense que hay un flujo neto de líneas que entran. ¿Está bien? Y si ahora considerara una superficie que incluya las dos, ¿cuál sería la carga neta encerrada? 0. ¿Estamos de acuerdo que es 0 la carga neta encerrada dentro de S3? 0, exacto. Y si ustedes se fijan, el número de líneas que sale, tengo números de líneas que salen, pero también tengo números de líneas que entran. Y si ustedes miran un poquito la figura, se van a convencer de que el número de líneas que salen es igual al número de líneas que entran. El flujo saliente es igual al flujo entrante, es 0, que es igual a la carga neta encerrada. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, cuando vimos esta otra distribución en algún punto de la clase anterior, donde tenía una carga positiva, pero que era mayor que la negativa, las líneas de campo tenían esta pinta. O sea, no todas las líneas que nacían en la roja morían en la azul, algunas terminaban en el infinito. Y fíjense que si encierro esta carga, el flujo es saliente,
ahora voy, Gonzalo. Si encierro a esta carga, el flujo es entrante, básicamente. Ahora, fíjense con esta superficie. Esta superficie encierra una carga que es distinta de 0, ¿estamos de acuerdo? La carga neta total es distinta de 0, porque esto, por ejemplo, era 3, esto es -1, así que esto podría ser una carga neta de 2. La carga encerrada es 2. Y si ustedes se fijan, hay líneas que entran, a ver, qué sé yo, esta es una línea que entra, esta que viene por acá, entra por acá, esta que viene por acá, entra por acá, pero también hay líneas que salen, y son más las líneas que salen, así que hay un flujo neto positivo hacia afuera. Entonces, esta relación entre la carga encerrada y el flujo neto del campo eléctrico parece que tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo o los reperdí? ¿Los reperdí? A ver, Gonzalo, ¿cuál era la pregunta, Gonzalo? Pará, que se me fue. Eso depende de la uniformidad. No, no, no. Vamos a ver que la forma de la superficie que yo considere no tiene que ver con esto. Depende estrictamente de las caras que hay adentro. Ahora vamos a ver eso. Entonces, lo que cuantifica esto que les acabo de decir, esta relación, lo hace cuantitativa, es la ley de Gauss, que ahora la vamos a enunciar. Pero tengan en cuenta que lo que hace la ley de Gauss es esto que está acá. Si ustedes entendieron esto, entienden el concepto de la ley de Gauss. Entonces, para la ley de Gauss necesitamos saber calcular un par de cosas. En particular, ¿cómo se calcula el flujo del campo eléctrico? ¿Cómo se calcula? Entonces, primero vamos a ver cómo se calcula el flujo del campo eléctrico. Entonces, supongamos una superficie, empecemos con algo bien básico, que es una superficie, lo más pavota de todas, que sería como una baldosita, una baldosa. ¿Está bien? Una superficie de área A, y la situación más simple de todas es que es atravesada por un campo eléctrico uniforme y perpendicular. Esa es la situación más fácil de todas. Entonces, supongamos un campo eléctrico constante que atraviesa perpendicularmente una superficie S, como dice el dibujo acá. Entonces, la dirección del campo eléctrico es paralelo a N, que es el versor normal a la superficie, y que me dice que si la superficie está así, así o así, eso lo caracterizo por la dirección de su versor normal. ¿Está bien? Como el campo eléctrico es paralelo a su versor normal, eso significa que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. ¿Está bien? La pincha con un ángulo de 90 grados. Y además, E es constante en todos los puntos donde atraviesa la superficie, porque E es constante en todo el espacio. ¿Está bien? E es constante sobre todos los puntos de S. En esta condición, el flujo se define como el producto de el área por la intensidad del campo, que es la misma en todos lados, así que es una especie de intensidad media en todos lados, ¿no? Eso se define el flujo del campo eléctrico. ¿Se entiende? Fíjense que cuanto más intenso sea el campo eléctrico, más grande va a ser el flujo, y cuanto mayor es el área, también va a ser más grande el flujo porque entran más líneas de campo, pasan más líneas de campo. ¿Está bien? Pueden pasar más líneas de campo. Entonces, el flujo es este producto que está acá. Este es el flujo del campo eléctrico por esta superficie. Ahora, ¿qué pasa si el campo sigue constante pero no es perpendicular a ese? O sea, ¿qué pasa si el campo sigue constante pero en vez de que voy a prender la luz. A ver. El campo es así, pero la baldosa, en lugar de estar perpendicular, forma un cierto ángulo. ¿Cuál es el flujo que atraviesa esa baldosa inclinada? Bueno, si formara un cierto ángulo, este que está acá, estamos de acuerdo que el área que efectivamente ve el campo que le viene a chocar es el área. Hagan así. Pongan la mano así y ahora inclínenla y mírenla de frente. ¿La miran de frente?
ven que el área que ustedes ven es más chica que el área si la mano estuviera así, paradita, ¿no? Cuando ustedes forman cierto ángulo, el área efectiva es más chiquitita. Es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, el área efectiva de las líneas que atraviesan perpendicularmente la línea de campo es esta que está acá. ¿Y cómo se calcula eso? Si yo conozco el área, o sea, las dimensiones, supónganse que la dimensión esta es A minúscula, y este lado mide B. ¿Está bien? El área este que está acá, el área este que está acá abajo, que es la que efectivamente se enfrenta con el campo, tiene, este lateral sigue midiendo A, pero esta altura no es más B, sino que es B coseno de tita, ¿no? Porque en este triángulo, B sería la hipotenusa, este sería el adyacente, si este es tita, y el área efectiva es A por B coseno de tita, que es esta altura que está acá. Y A por B el área original, así que el área efectiva es el área original por coseno de tita. ¿Está bien? Entonces, el flujo en esta situación, qué molesto, el flujo en esta situación es el campo por el área efectiva, que es el área por coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y, por lo tanto, yo lo puedo escribir de esta manera. El flujo como el producto interno entre el vector campo eléctrico y el versor normal. ¿Está? El campo eléctrico es este que está acá, el versor normal es este que está acá. Este ángulo θ es igual a este ángulo θ. Entonces, el producto interno entre el campo eléctrico y el versor normal es el módulo del campo por el coseno de θ por 1, porque el módulo de n es 1. Pero eso es justamente lo que quiero representar. Es E por A por coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la expresión general del flujo es el producto interno del campo, vectorialmente, ¿no? El campo vector, por la normal a la baldosita, veces el área de la baldosa. ¿Está bien eso? Bueno, sí. perfecto. Ahora, entonces ya sabemos cómo calcular el flujo cuando el campo es perpendicular a un área. ¿Cómo sabemos? Ya sabemos cuando el campo es, le entra con un ángulo al área, pero ¿qué pasa con la superficie? Si la superficie es más rara, es una papa, qué sé yo, no es una baldosa, sino que es una sábana, ¿cómo hago la cuenta? ¿Y qué pasa si E no es constante sobre la superficie? Si E varía, qué sé yo, en una región es más intenso y apunta para un lado, y en otra región es menos intenso y apunta para otro. ¿Cómo sé el flujo total? Bueno, a lo largo de esta materia ya van a ver que cuando pasan estas cosas, lo que se suele hacer es dividir al objeto o lo que fuera en zonas chiquititas donde valga las aproximaciones que yo sé calcular. Entonces, supónganse que yo tengo esta superficie. Obviamente esta no es una baldosa, pero lo que yo puedo hacer es pensarla como que si yo tuviera venecitas, o sea, baldositas muy chiquititas, que las voy pegando y para fitear la forma de mi objeto, pero localmente, cada lugarcito de estos, cada baldosita, es un planito. O sea, es una baldosita realmente, que las voy poniendo en distintas orientaciones y todo para representar la forma que quiero modelar. Entonces, y además, si son chiquititas, si son de área muy infinitesimal, digamos, yo las puedo poner una al lado de la otra y reproducir muy bien la forma que quiero modelar, pero además yo puedo asumir que dentro de cada baldosita, si cada baldosita es chiquitita, el campo eléctrico es constante, porque es muy chiquitita la baldosa. ¿Está bien? El campo no varía brutalmente de un punto a un punto muy cercano. ¿Está bien? Entonces, yo puedo dividir la superficie que quiero caracterizar en baldositas de área infinitesimal, de manera que se ajuste bien a la superficie y además el campo sobre cada baldosita puede ser considerado constante. ¿Está bien? Y entonces, puede ser un bodrio, digamos, ahora vamos a ver que no, pero yo ya sé cómo calcular el campo sobre cada una de las baldositas, porque cada baldosita va a tener un valor de campo constante, ¿está bien?
y además va a tener una orientación relativa, y yo voy a poder calcular el flujo del campo sobre esa baldosita en particular. Así que, sabiendo cómo calcular sobre baldositas con cierto ángulo, yo puedo descomponer mi superficie original en baldositas y calcular el flujo infinitesimal que atraviesa cada una de ellas. Ese flujo infinitesimal va a ser el de la forma que vimos en la filmina anterior. El producto interno entre el campo en la baldosa yésimo por la normal de la baldosa yésima por el área de esa baldosa. Y ese es el flujo infinitesimal que atraviesa a esa baldosita. Obviamente el flujo total va a salir de sumar todos los flujos, ¿está bien?, de las n baldositas que yo use para describir a mi superficie. Entonces tengo que hacer esta suma que está acá. Ahora, ¿qué pasa? Como yo les dije, las baldositas van a ser muy chiquititas para que sea válido estas cosas que puse en A y B, y como son muy chiquititas, voy a tener que usar un número infinitamente grande de esas baldosas. Entonces yo tengo que sumar términos que cada uno contribuye muy chiquitito, porque cada uno es proporcional al delta S, que tiende a 0, pero sumo infinito de ellos. Esta cosa que está acá, matemáticamente, es un integral en superficie. No sé qué tan acostumbrados están a integrales dobles, pero lo que tienen que acordarse es que lo que están haciendo es esto que está acá. Esto que está acá en el límite con delta S tendiendo a 0 y n tendiendo a infinito. Esa es la razón por la que aparecen integrales de superficie en la definición de flujo. Y esta es la expresión general del cálculo de flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Esta integral se hace a lo largo de toda la superficie que a mí me interesa, porque lo que estoy haciendo es recorriendo todas las baldositas que describen a mi superficie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto lo puedo calcular para superficies, acá es un ejemplo de una superficie cerrada, pero si tuviera una sábana o algo así, que no está cerrada, que está abierta, también lo puedo calcular. En el caso de superficies cerradas, la normal, ¿qué se toma como normal? ¿La que va para acá o la que va para acá? ¿No? Porque cuando ustedes tienen una superficie, tienen una normal que va para arriba o una normal que puede ir para abajo. Las dos son perpendiculares. ¿Cuál agarran? Bueno, cuando están tratando con superficies cerradas, por convención se suele usar la normal hacia el exterior. Entonces, esta sería, la baldosita número 3, la normal hacia el exterior es esta que está acá. La baldosita está número 2, la normal hacia el exterior es esta que está acá. Y la normal número 1 es esta que está para acá arriba. Eso hace que cuando haga el producto, por ejemplo, de la normal por el campo eléctrico, para la baldosita número 3, el flujo de negativo, porque eso es compatible con el hecho de que las líneas de campo están entrando estas baldosas, están entrando la baldosa, porque esto va hacia afuera, y esto es el campo eléctrico, y que dé negativo significa que el campo está entrando. En este caso que está acá, fíjense que la normal es perpendicular al campo eléctrico, así que por esta en particular no está entrando ninguna línea, por lo tanto el flujo que la atraviesa es 0, y por esta que está acá están saliendo una línea, porque y eso se dan cuenta porque el producto interno entre el campo eléctrico y la normal, este coseno da algo positivo, ¿no? Coseno de un ángulo menor que 90 grados da algo positivo. Y eso es compatible con un flujo mayor que 0 aquí. ¿Estamos o los tengo muy perdidos? ¿Perdidos? Algo. ¿Está bien? Parece ir bien. Bueno, hay que después volver sobre esto tranquilos y pensarlo, ¿no? Esta es la primera aproximación. Entonces, cuando decíamos que existía una relación entre carga encerrada por una superficie y el campo eléctrico que la atraviesa, el flujo del campo eléctrico, ahora ya sabemos cómo calcular el flujo, pero la ley de Gauss explícitamente lo que te dice es lo siguiente, que cuando yo calculo el flujo del campo eléctrico bien matemáticamente, como les acabo de enseñar, eso no es cualquier cosa, eso da siempre 4 veces pi por k por la carga encerrada. Esta es la forma cuantitativa de las propiedades que yo les estaba contando antes sobre los flujos y las cargas encerradas. Y esta es lo que se conoce como ley de Gauss.
el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie es 4πk veces la carga que esa superficie encierra. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Supongan una carga, lo más simple de todos, obviamente, empezamos con una carga centrada en el origen. Vamos a usar como superficie de Gauss una esfera de radio R, ¿está bien? Y lo que tiene que pasar es que el flujo del campo eléctrico, si esto es verdad, yo calculo el flujo del campo eléctrico